Muy bien, buenos días con todos, doctores. Esta mañana vamos a hablar acerca de la fractura de platillo tibial, según Chasker y Caffury, como el tema que nos habían encargado, ¿no? Muy bien. En primer lugar, mencionar que esta modificación de la clasificación de Chasker es no es la única, ¿no? Sino que hay varios tipos de clasificaciones, e incluso diferentes postulaciones acerca del- de cómo clasificar las fracturas en la meseta tibial, ¿no? Entonces, en esta mañana vamos a hacer un poco más específicos con relación a la clasificación de Chasker según Caffury, ¿no? Con la modificación de Caffury. Entonces, para mencionar, tenemos que recordar de que las fracturas del platillo tibial o meseta tibial constituyen aproximadamente el 1% de todas las fracturas, y en ancianos se ve que es aproximadamente el 8%, ¿no? Que esto es asociado a una osteopenia o osteoporosis en mayores grados, ¿no? Además, la edad de prevalencia, sobre todo datan en personas del grupo etario entre 30 a 70 años, ¿no? Con mayor prevalencia, con una edad media de aproximadamente los 50 años. Se ha visto que dentro de las comorbilidades que están más asociadas, tal vez la osteoporosis es la más frecuente, ¿no? Un breve recordar anatómico con respecto a, a la parte que vamos a hablar, ¿no? De la meseta tibial, que, bueno, son superficies articulares sobre los que se encuentran los meniscos, que estos van a servir como almohadillas para los cóndilos femorales, ¿no? Además, la meseta medial es más grande y concava. La meseta tibial tiene una pendiente posterior inferior de aproximadamente 10 grados. De 10 grados, ¿no? Bueno, en el TAT se inserta el ligamento rotuliano. A nivel medial está la pata de ganso, como un reparo anatómico, y a nivel lateral el tubérculo de Jerry, ¿no? Contacto iliotibial. Con respecto al mecanismo de lesión, eh, se describen que en este tipo de patología de la fractura de platillo tibial va a haber fuerzas que pueden ser combinación de las que voy a mencionar. Las que influyen son valgo y varo forzados, con una compresión axial, flexión, extensión, ¿no? Se menciona de que la combinación de estas puede llevar diferentes tipos de fracturas según la clasificación de Chasker, ¿no? Además, mencionar que en los pacientes jóvenes, normalmente el tipo de fractura que va a producir, o que se va a producir, es por una fractura de alta energía, ¿no? Y en pacientes ancianos, normalmente es por una baja energía. Con respecto al mecanismo de lesión, se menciona que sobre todo 6 tipos de mecanismos diferentes, según estudios que mencionan, ¿no? En la cual hay la combinación de estos, como mencioné, por ejemplo, en caso de flexión en varo, extensión en varo o una hiperextensión en varo también, ¿no? Eh, Se menciona que en el caso de la extensión, sobre todo va a perjudicar lo que es la parte anterior de la meseta tibial, ¿no? Como también las otras son la flexión en valgo, extensión en valgo y preextensión en valgo, ¿no? Y en el caso de la flexión, esto sobre todo va a ocasionar daño en lo que es la parte posterior de la meseta tibial. La combinación de todas estas puede llevar al desenlace de una clasificación tipo 6, o vamos a ver, ¿no? Eh, Muy bien. Con respecto a la clínica en la fractura de platillo tibial es evidente, ¿no? Hay dolor, imposibilidad funcional, edema, normalmente que se asocia a veces a una hemartrosis ahí, desviación angular, posible acortamiento también en caso de fracturas de condilias, en el caso de tipo 5 o 6, ¿no? Además, este tipo de fracturas en algunos casos está asociado a un politraumatismo, también con afectación tanto en fémur como también y clasifican en lo que es una rodilla flotante, puede haber, ¿no? O también un compromiso de daño vascular, dependiendo el mecanismo o la fuerza
en que ésta se produjo. Bueno, como dato asociado que tenemos que conocer es que este tipo de fracturas se asocia a una lesión también en meniscos en aproximadamente 20 a 50% de los casos. Además, también una lesión ligamentaria, 10 a 30%, y otras fracturas como puede ser rótulas, cóndulos femorales, espinas tibiales, ¿no? Que están fuera de lo que es la meseta tibial. Con respecto a la clasificación, vamos a mencionar la de Chasker, pero antes tenemos que mencionar la de la O, ¿no? Bueno, la O lo clasifica a este segmento en la fractura como la parte proximal de la tibia como un 4, 1. En el caso del A es una extraarticular que no va casi con este tipo de fractura, ¿no? En la meseta tibial. Se menciona de que en la clasificación de Chasker-Caffiuri, o se podríamos hacer un equivalente, tendríamos que mencionar, por ejemplo, la clasificación AO41B, ¿no? O 41C, dependiendo. En este caso, 41B, hay una fractura con una fractura articular parcial, ¿no? En el caso B1 con la separación pura, en el B2 hundimiento puro, en el B3 separación hundimiento, ¿no? En el caso de la articular compleja, una articular simple, esto también articular simple metafisiaria multifragmentaria o la multifragmentaria, ¿no? Esta es la clasificación de Chasker, una clasificación radiográfica que lo divide en los 6 tipos según esta clasificación, ¿no? Los 3 primeros, sobre todo en el daño de la meseta tibial, pero lateral, ¿no? Se dice que estos 3 primeros son una fractura de baja energía, ¿no? Que sobre todo es en valgo. Entonces tenemos que, por ejemplo, para recordar, el tipo 1 es una fractura en una cuña dividida en meseta tibial lateral. El tipo 2 hay una depresión en cuña dividida en la meseta tibial lateral. En el tipo 3 hay una depresión pura nada más, ¿no? En la meseta tibial lateral. Como para recalcar que se menciona que estos 3 primeros tipos se asocian a una fractura de baja energía. Las 3 siguientes normalmente se asocian a una fractura de mayor energía, ¿no? En el tipo 4, esto se caracteriza porque la cuña está dividida en la meseta tibial medial. En el tipo 5 ya no solamente está una de las mesetas tibiales, sino están tomadas ambas, ¿no? Tanto la meseta medial como la lateral, ¿no? Pero aún está indemne la comunicación epifisiaria, metafisiaria y diafisiaria, ¿no? En el caso de la tipo 6, la fractura es bicondilia, pero ya hay afectación con respecto a la metáfisis, ¿no? Metafisiaria. Entonces, esa es la clasificación de Chasker que menciona según una clasificación radiográfica, ¿no? Lo cierto es que esta clasificación ha sido muy usada desde aproximadamente 40 años de uso, y se ha visto de que tal vez hay algunas limitaciones con respecto a la parte posterior o otro tipo de fracturas que tal vez no se evidencian muy claramente con una simple radiografía, ¿no? Entonces, bueno, vemos nuevamente la imagen de la clasificación de Chasker. Es por eso de que Caffiuri en el año 2018 esto menciona en una revisión, un artículo acerca de la clasificación de Chasker con una ayuda de otro examen auxiliar, ¿no? La tomografía con reconstrucción en 3D, en la cual va a vislumbrar no solamente la fractura en el plateo tibial de una forma de 2 planos, ¿no? Sino ya tridimensional. Es así de que en esta clasificación o esta modificación de Chasker menciona, lo divide al plateo tibial en 2 partes, ¿no? Una anterior y una posterior en relación a una línea del ecuador. Lo cataloga como una línea de ecuador virtual, ¿no? La cual
En esta imagen, en la imagen A, podemos apreciar una línea, ¿no? Ese lo catalogo como una línea del jugador virtual, eh, la cual considera como dos parámetros la inserción del ligamento colateral peroneo en este triangulito, o por delante de la cabeza del peroné, y en la parte medial, el ligamento colateral medial superficial, ¿no? La parte posterior de este ligamento. Se hace un trazo en una línea virtual y lo divide en dos partes, ¿no? En la parte anterior y en la parte posterior, ¿no? Entonces vemos acá en estas otras imágenes, en la B y en la C, tanto en la B, en la parte cómo se ve de una parte lateral, y en la C, considerando la línea del core virtual, esto, la parte medial, ¿no? Entonces, con relación a esto, una tomografía de la meseta tibial en la vista axial, ¿no? En la cual se hace esta división, como podemos apreciar acá, la división de la línea del ecuador virtual, considerando los reparos que habíamos mencionado, ¿no? Del ligamento colateral peroneo y del ligamento colateral medial superficial, ¿no? Esto, de una forma práctica, se menciona para recalcar la parte anterior de la cabeza del peroné y la parte posterior de este ligamento medial, ¿no? Entonces, considerando las dos mesetas como punto de separación, las espinas, y la línea ecuatorial virtual, Cafiri propone una vislumbración en dos zonas, ¿no? Anterior y posterior, y también considerando las mesetas estival, vamos a mencionar que esta zona sería anterolateral, esta posterolateral, esta anteromedial y esta posteromedial, ¿no? Entonces, eh, este tipo de este tipo de fracturas, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, vemos en esa imagen en esta imagen vemos un trazo de fractura, ¿no? En la vista axial, la meseta tibial, hay una línea de fractura que cruza el borde lateral, básicamente en dos puntos, ¿no? Una anterior, que está anterior al plano ecuatorial, y la otra cruza posterior al plano ecuatorial. Entonces, dentro de esta clasificación o de esta modificación de la clasificación de Chasker, Firi propone de que si el trazo de fractura está delante, va a ir con una letra A mayúscula, ¿no? Y si está posterior con una letra P, mayúscula. Pero en lo que respecta al trazo de la fractura, de dónde va, hacia dónde, si es que el trazo inicia en la parte anterior, va a ser catalogado con una letra A minúscula, y si va hacia la parte posterior, con una letra P minúscula. Ese es con respecto a la meseta, al platillo tibial. Pero recordemos de que en este caso hay fragmentos que van hacia la metáfisis, ¿no? Entonces, hacia donde acaba el trazo de fractura, como en este caso vemos, está hacia la parte anterior, se cataloga como una AX, ¿no? A, si es anterior, X, significa que es la parte distal de ese fragmento, ¿no? Y si fuese hacia posterior, sería una P minúscula X, ¿no? Eh, muy bien. Entonces,
Tal vez este tipo de fractura sería una fractura, según Chasker, un tipo 1, ¿no? Un tipo 1 con, como se encuentra en el anterolateral, sería un tipo 1A, ¿no? En esta imagen podemos apreciar, por ejemplo, el trazo de fractura dividido en la línea ecuatorial con los dos puntos de reparo que se encuentra en la parte posterior, no anterior, sino en la parte posterior, ¿no? Y la línea de trazo de fractura, eh, podemos apreciar de que de este trazo de fractura en la meseta tibial, los dos puntos se encuentran en la parte posterior. Por lo tanto, las letras serían PP minúsculas, ¿verdad? Y, y además, el punto de la salida de este fragmento, abajo, en la parte distal metafisaria, como está en la parte posterior, también sería PX, ¿no? Ahora, esto, eh, este sería como está en la parte medial, una radiografía simple. Este es un esquema, ¿no? Para ir entendiendo. Si veríamos traducido en una radiografía simple solamente por la clasificación de Chasker, tendría que ser una clasificación 4, ¿no? Ya que la fractura es la parte medial, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, la aplicación clínica de la clasificación anatómica tridimensional en las fracturas de meseta tibial eh, data principalmente en que nos va a proporcionar mayor visibilidad o mayor opción para poder apreciar las fracturas y tener también mejor idea preparatoria para un mejor manejo quirúrgico, ¿no? Es así de que, por ejemplo, en esa imagen, vemos en la imagen A, en la vista medial de la tibia proximal, hay una fractura orientada en plano coronal con compromiso del cuadrante póstero medial de la meseta tibial, ¿no? Ahora, esto, la, la ubicación ideal para colocar una placa de apoyo se menciona que debe coincidir con el área donde el cirujano quisiera colocar el pulgar para mantener esa cuña estable, ¿no? Como vemos ahí en esa imagen, en la C, colocar una placa de soporte, ¿no? Ahora, esto es importante tener en la toma de decisión la orientación especial del plano de la fractura principal para determinar dónde se va a colocar el implante y también cómo se va a realizar el abordaje, ¿no? Las fracturas en cuña normalmente están, en este caso, en la parte posterior, va a proporcionar bastante inestabilidad, ¿no? Sobre todo bajo carga axial. Es por eso de que eh, se debe tratar de reducir lo más anatómicamente posible, ¿no? Y con una simple radiografía a veces no se puede vislumbrar, no se puede diferenciar este tipo de fractura, ¿no? Que es en la parte posterior. Entonces la tomografía nos da un mayor alcance respecto a esto y, como mencionamos, una mayor opción para la planificación y posterior abordaje quirúrgico, ¿no? Como tratamiento. Bueno, pero como habíamos mencionado de que en la clasificación de Chasker no solamente hay fracturas en un solo de un solo trazo, ¿no? Sino también puede haber un poco más complejas. Por ejemplo, en este tipo de fractura, esto que está en la parte lateral, eh, se- eh, normalmente puede ser una fractura de baja energía, ¿no? Como habíamos mencionado. Pero recordar de que en este caso, si viéramos solamente una radiografía, estuviéramos contemplando una fractura en la meseta tibial lateral, ¿no? Pensaríamos que solamente solucionando la parte anterior, esto ya daríamos estabilidad a la fractura, pero no, sin embargo, en este caso de este caso de fractura, hay un trazo que va hacia posterior, ¿no? Lo cual le va a dar inestabilidad también a la articulación. Pues bueno,
Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Se va a, según esta clasificación, modificación de Caffury, menciona de que se tiene que reconocer los trazos, ¿no? Como en este primero vemos, hay un trazo que va de anterior hacia posterior y hay otro que va igual, ¿no? Pero el otro va hacia más posterior aún. Ahora, eh, el cuadrante más comprometido es con el que vamos a definirlo, ¿no? En este caso, es el cuadrante anterolateral, ¿no? Entonces, sería un anterolateral, consideramos que sea un tipo 2, ¿no? En el que hay hundimiento y también hay fractura. Entonces, es un tipo 2 con una A mayúscula, que sería del anterior, pero también hay un trazo en el posterior, sería más P, ¿no? Con una cuña posterior. Entonces, la identificación de las cuñas va a variar, como mencionamos, ¿no? En este caso, de la primera cuña, la parte distal está en la parte anterior, sería X, y en la siguiente cuña está en la parte posterior, sería un PX, que no se ve, ¿no? Acá está, podemos apreciar. En caso de la parte posterior, el- la parte más distal sería como un PX, ¿no? Muy bien. En este tipo de fractura vemos que ya está afectada no solamente una meseta, ¿no? Que es la lateral, sino también está la medial. Entonces, cuando están afectadas las dos mesetas, recordemos que en la clasificación de Chasker, esa es una tipo 5, ¿no? Es una tipo 5. Que con esta clasificación tomográfica nos va a vislumbrar que hay una afectación en la parte del platillo medial tibial con afectación en la parte posterior, ¿no? Bueno, muy bien. En estas imágenes podemos apreciar, por ejemplo, en esta imagen radiográfica, una afectación en el platillo tibial lateral, una fractura con un hundimiento sería un tipo 2, ¿no? De Chasker, en la cual se le toma una imagen tomográfica y se evidencia que está afectada eh, la parte anterolateral, ¿tá? La parte anterolateral. Entonces se clasificaría como una tipo 2A, ¿no? Eh, este tipo de clasificación de Caffury tal vez parecería un poco tanto confusa, pero el objetivo de esta es sobre todo darnos eh, mayor alcance para diferenciar o para reconocer los trazos de fracturas que en una radiografía simple pueden estar ocultas, ¿no? Y sobre todo, al reconocer eso, nos da mayor opción para poder planificar la cirugía, ¿no? Igual acá en esta otra imagen vemos una fractura tipo 3, ¿no? Una fractura tipo 3 según la clasificación de Chaskin, solamente hay un hundimiento, ¿no? Pero al realizar la, la tomografía nos damos cuenta de que ese hundimiento está en la parte posterior. Bueno, estas son imágenes de resonancia. También pueden utilizarse que el hundimiento está en la parte posterior en relación a la línea ecuatorial virtual, ¿no? Entonces eh, nos da el alcance en este caso para reconocer que el daño de lesión se encuentra en la parte posterior y también para el siguiente manejo quirúrgico, ¿no? En este caso se realizó, menciona la literatura, se restableció el fragmento, la meseta articular y se colocó injerto para dar soporte, ¿no? Entonces, vemos la importancia de estos exámenes auxiliares, sobre todo para diferenciar y para darnos mayor alcance acerca de
estos trazos de fractura, ¿no? Recordemos que el cuadrante posterolateral de la meseta tibial es único debido a sus características anatómicas, ¿no? Ya que las fracturas o los abordajes quirúrgicos en esta área podrían comprometer estructuras neurovasculares. Además, considerar también el nervio peroneo y la trifurcación de la arteria poplitea, ¿no? Tibial, ¿no? Tibial, poplitea. Entonces, eh, como un punto anatómico, un punto reparo a considerar es que aproximadamente la trifurcación de la arteria poplitea se encuentra aproximadamente a 6 centímetros por debajo de la línea articular, ¿no? Entonces, ¿esto qué significaría? Que un abordaje lateral directo en el cuadrante posterolateral nos permitiría utilizar tal vez placas de apoyo cortas, no tan largas, porque podríamos dañar esta estructura vascular, ¿no? Entonces, por eso es importante las imágenes previas o diferenciar correctamente el trazo de fractura para planificar el abordaje apropiado, ¿no? Y también el material de osteosíntesis adecuado. Entonces, en esta clasificación de Chasker con modificación de Caffury, reconoce él que es útil la radiografía simple, ¿no? Ya que la radiografía simple nos va a dar el panorama en dos planos, ¿no? De una fractura. Y según la clasificación de Chasker, nos da la clasificación en qué tipo de fractura Chasker es, ¿no? Se asocia a ello la tomografía con reconstrucción en 3D, ya que nos va a permitir vislumbrar más lo que es la parte posterior y sobre todo dividir en los cuadrantes. Entonces, ver o, o obtener mayor información respecto a este trazo de fractura para el manejo, ¿no? La radiografía, las tomografías. En este algoritmo podemos apreciar que el uso de las radiografías, o sea, en AP y lateral, en una vista de contracción, nos va a dar sobre todo el mecanismo, o nos va a hacer sospechar o conocer cuál fue el mecanismo de fractura, ¿no? Ya sea en valgo. Cuando es el valgo, esto se afecta sobre todo la meseta lateral, ¿no? Cuando es en varo, sobre todo la meseta medial. Recordemos que las tres primeras tipos de fracturas según Chasker se consideran de baja energía, o sea, sobre todo hay un valgo ahí, ¿no? Y a partir de la cuarta ya se dice que hay una de mayor energía, ¿no? También, por ejemplo, si es que el mecanismo fue en extensión, también hay mayor afectación en lo que es en el cuadrante anterior, y si fue en flexión, en el cuadrante posterior, ¿no? Eh, como mencionamos que según la clasificación de Chasker se considera que en las tres primeras es de baja energía, se postula que solamente hay fractura en esos casos, ¿no? A partir de la clasificación cuarta, quinta y sexta, no solamente se asocia fractura, sino se asocia mayor inestabilidad, ¿no? Fluxación, en algunos casos se menciona. Ahora, lo que aporta esta clasificación con Caffury es la tomografía, ¿no? Lo cual nos va a proporcionar adicional a la radiografía. No es que esa parte, sino que es un estudio complementario, ¿no? Esto nos va a proporcionar una vista axial, coronal, sagital y lo que es la reconstrucción en 3D, ¿no? Entonces, este panorama tridimensional nos va a brindar sobre todo lo que es la localización principal de la fractura, ¿no? Ahora, eh, en este tipo de variantes, ¿no? Recordar que en el caso de fractura unicondilar son las cuatro primeras, ¿no? Las tres primeras en la parte lateral y la cuarta es en la parte medial, ¿no? Y en el caso de la bicondilar, la quinta y la sexta según la clasificación de Chasker, ¿no? A eso se va a agregar si esa fractura es anterior o posterior, según la imagen tomográfica, ¿no? Y también si es que está bueno, como hemos mencionado, en la parte lateral o medial, ¿no? Entonces el objetivo en realidad es devolver o brindar estabilidad, bueno, hacer un buen diagnóstico y brindar mayor
opciones para un buen preoperatorio con la finalidad de brindar estabilidad, ¿no? Alinear la articulación, esto eh, para conseguir una movilidad precoz, sobre todo sin dolor, y reducir al mínimo el riesgo de una artritis postraumática, ¿no? Es el objetivo para reconstruir lo que es la fractura en el platillo tibial, ¿no? Y con el uso de la tomografía, sobre todo para tratar de conseguir estos objetivos, ¿no? Ahora, esto, con respecto al tratamiento quirúrgico, mencionan algunos de que no son fáciles de tratar, tener un diagnóstico preciso y establecer un plan preoperatorio detallado. Una fractura con más de 8 milímetros de presión se considera que debería ser quirúrgica, ¿no? Por debajo de los 60 años para evitar el dolor, inestabilidad y una osteoartritis precoz, ¿no? Eh, Como conclusión, esta revisión mencionan de que lo que se busca en realidad, la finalidad del aporte de la tomografía en relación a la clasificación de Chasker es esto, al final, brindar una mayor opción diagnóstica para luego evidenciarse en el tratamiento con una mejor reducción anatómica y fijación de las superficies articulares, ¿no? Y brindar una estabilidad absoluta, brindar la restauración de la estabilidad articular, sobre todo para realizar una movilización activa precoz, ¿no? Ahora, en esa publicación también mencionan que se enfatizan los tres nuevos conceptos, como hemos venido mencionando, el ecuador virtual, el ecuador virtual que está en relación a la línea virtual de la parte anterior de la cabeza del peroné y la parte posterior del ligamento colateral medial, ¿no? También el plano principal de la fractura, si es que este está por delante o por detrás de esta línea ecuatorial, y la importancia de restaurar la estabilidad de la articulación, restaurando la contención de la lesión del borde, ¿no? Sobre todo en las partes que en una radiografía no da mayor información o vislumbra una buena imagen, ¿no? Ahora, la clasificación de Chasker se basa en radiografías simples para describir los tipos y se va a complementar con la TAC para agregar una tercera dimensión. Las radiografías simples, eh, básicamente, según la clasificación de Chasker, nos va a dar información, nos va a brindar acerca sobre el mecanismo de lesión, tal como lo describió Chasker, ¿no? Por ese motivo es que la clasificación de Chasker es muy utilizada por mucho tiempo y por bastantes personas incluso, ¿no? Eh, la TAC nos va a brindar información detallada sobre la ubicación exacta del plano principal de la fractura en cada uno de los 4 cuadrantes anatómicos que hemos mencionado, ¿no? Que se dividió con relación eh, a las espinas y también a la línea ecuatorial virtual, ¿no? Ahora, la localización espacial de la fractura debe ayudar al cirujano a la hora de realizar el plan preoperatorio, ¿no? Sobre todo para determinar con precisión el abordaje quirúrgico y los métodos de fijación. Eh, los tejidos blandos, además, también son un punto clave en lo que respecta a este tipo de cirugía. Recordar, mencionamos de que según la clasificación Chasker, las 3 primeras de la clasificación son de baja energía, por lo tanto, normalmente no hay tanto daño en lo que es las partes blandas, ¿no? A diferencia de las otras, de cuarta, quinta y sexta, de que son de más energía y que puede asociarse con mayor frecuencia, mayor daño en las partes blandas, ¿no? Entonces, también son importantes los tejidos blandos. Y no solamente nos referimos a la piel, sino también a lo que es los ligamentos y todo ello, ¿no? Los tendones que pasan lateralmente o que están extraarticular a ello, ¿no? Este estudio no hace referencia a las lesiones de las espinas tibiales y del tubérculo anterior, como para recordar, ¿no? Por tratarse de estructuras extraarticulares. Tal vez estos son uno de los puntos por la cual se critica o se menciona de que la clasificación que propone Caffiuri debería ampliarse más con respecto a esto, ¿no? Es por eso de que ellos mencionan que preveemos, y lo que es cierto es que todas las clasificaciones, algunas fracturas no serán fáciles de clasificar considerando su combinación y patrones atípicos, sobre todo, ¿no? Entonces, eh, como, como enseñanza respecto a esta clasificación de Chasker-Caffiuri, es que el uso de la tomografía en lo que es una fractura, específicamente en el platillo tibial, nos va a ayudar a reconocer tal vez
lesiones que con una radiografía simple no podemos apreciar, ¿no? La importancia de esto tal vez es verificar o vislumbrar en cuál de los cuatro cuadrantes es que ocurre el mayor daño, ¿no? Y también esto, como la tomografía nos permite ver en imágenes axiales, coronal, e incluso en la reconstrucción en 3D, nos permite ver esto, lo que es la parte posterior principalmente, ¿no? Y por lo tanto planificar la cirugía apropiada, ¿no? Entonces, estos personajes, Chasker y Kafuri, son personas que aún están vivas, ¿no? Eh, Probablemente esto es el estudio en lo que respecta a la fractura del platillo tibial todavía continúe, porque no es la única clasificación, como habíamos mencionado, hay bastantes clasificaciones, hay algunas personas que se oponen respecto a esta clasificación, pero eh, se ha visto de que ayuda bastante, ¿no? Sobre todo a vislumbrar, como habíamos mencionado, a trazos de fractura que no se pueden ver con una simple radiografía, ¿no? Bueno, gracias. Ahí están, con Kafuri. Si es que hay algún aporte, tal vez, doctores. Con respecto a los abordajes, ya se había hablado, ya por eso no volví a hablar, ¿no? Buenos días con todos. Ismael, no sé si me permites. Claro, Bueno, sí, como bien lo has mencionado, esta clasificación de Shasker nos aporta y apoya mucho en cuanto al adecuado diagnóstico y adecuada identificación de lo que es los trazos de fractura, ¿no? Como sabemos, estas fracturas del platillo tibial son fracturas complejas que bien nos puede traer muchos problemas si no hacemos una adecuada identificación preoperatoria. Anteriormente, estas fracturas se evaluaban en vista en 2D, no trayéndonos problemas, bueno, quizás en el intraoperatorio, mediante las radiografías no se podían identificar algunos fragmentos o trazos que se identificaban en el intraoperatorio, ¿no? Por eso es que Shasker ya realizó esta actualización en base a una tomografía, la cual ya nos proveía de toda o nos ampliaba el panorama de este tipo de fracturas, ¿no? Es importante también mencionar un poco de las características anatómicas en cuanto a los dos cóndilos, a los dos platillos, mejor dicho, ¿no? Tibiales. Es de que el platillo medial es más resistente y más conciso, por así decirlo, ¿no? Que el lateral. El platillo medial tiene mayor cantidad de trabéculas, lo que le proporciona mayor fortaleza ante las fracturas. Es por eso que eh, cuando ocurren este tipo de fracturas, en el platillo lateral se asocian, como bien lo mencionaste, a energía baja. A diferencia de las 4, 5 y 6, que ya se afecta el platillo medial, se asocia a alta energía justo por esta característica anatómica del platillo medial, ¿no? Otro punto también importante tener en cuenta es la identificación que nos permite la tomografía de la parte más distal y la parte en que confluye en esta cuña, ¿no? Que es identificado por el punto X. Y eso nos va a permitir también tener un aproximado del tamaño del implante que vamos a colocar. También es importante lo que mencionaste en la parte en la imagen, ¿no? Que había un dedo pulgar que es el cirujano se tiene que imaginar colocar el pulgar en el defecto para que así ya no se deslice, ¿no? O mejor dicho, reducirlo. Esto nos va a ayudar para tener una clara vía de abordaje y también en dónde vamos a colocar de manera exacta el implante para que reduzca adecuadamente este,
este trazo fracturario, ¿no? Básicamente eso. Y también no olvidar el momento adecuado de la cirugía, ¿no? El timing. En el caso de las 3 primeras, que son de baja energía, generalmente no hay mucho de qué preocuparse, pero en las 3 últimas, cuando hay asociación de platillo medial, hay que buscar siempre el signo de la arruga, ¿no? Porque va a estar asociado mucho a lesiones de partes blandas, va a haber un edema intenso y incluso puede haber lesión neurovascular o síndrome compartimental, que hay que también tenerlo en cuenta como contingencias en cuanto a estos tipos de fractura. Muchas gracias. Ismael, ¿me permites? Claro, adelante. Sí, bueno, yo quería comentar un artículo que hay justamente de estos dos autores, de Chasker y Caffury. La clasificación fue publicada en el 2018, pero la antesala, bueno, según lo que leí yo, me parece es un estudio que hicieron ellos en el 2017 sobre qué tanto podía cambiar la tomografía en la decisión del tratamiento de acuerdo a la clasificación de Chasker, justamente. Y pues ellos estudiaron a 70 pacientes, en donde 10 cirujanos ortopedistas de 7 años de experiencia hasta 27 años trabajando ya como ortopedistas, digamos, les expusieron a estas tomografías a través de un video, en donde obviamente todo hicieron un método, digamos que en un tiempo expusieron primero las placas radiográficas, o sea, en 2D, y luego las expusieron en 3D, y las clasificaciones que lograron cambiar su decisión de tratamiento fueron la de Chasker tipo 2, 5 y 6. Esas son las que, digamos que observando la tomografía, modificaron su conducta de tratamiento y obviamente les fue mejor, ¿no? Entonces, creo que a esa conclusión llegaron y me parece que esa es justamente la antesala de la publicación que hicieron al año siguiente, en el 2018, que les voy a pasar el artículo para si es que alguien no lo ha leído todavía, ¿no? Ahora, yo creo que la tomografía, como ahorita cambia la decisión del tratamiento y la clasificación, probablemente en algún tiempo la resonancia pues vuelva a cambiar esta clasificación, ¿no? Y ya se incluya partes blandas en toda la clasificación, ¿no? Eso sería mi aporte. Gracias. Muy bien, colegas, primero quiero saludar y felicitar a Ismael, que lo ha puesto para mí muy bien. Todos los días se aprende de todas maneras. Y a todo el equipo, pues, a los docentes. Me da mucho gusto la visión que se tiene sobre este tipo de fracturas, de verdad. Y cada vez uno sigue aprendiendo. Luego, a veces uno más influenciado por estas cosas que suceden en el ambiente, bueno, nos ha distanciado, pero bueno, físicamente, pero estamos en contacto. En cuanto a los aportes, realmente es refrescar muy bien, ese es y todas las veces es un reto para mí. Hablar de platillos tibiales, ahora incluso con todas las partes blandas que se insertan y tratar de hacer menos daños, cada vez se va aclarando más el camino. Los aportes es excelente, está muy bien. Los abordajes también, que antes que se tenía miedo. Los abordajes más que todo, las posterolaterales o posteromediales. Esto es cuestión de ir seguros en el conocimiento más o menos en esto y eso le da a uno más seguridad y entrar, ¿no? ¿Qué más se puede decir? Y todo está en un proceso, como ya lo mencionaron. Faltan las cuestiones de las partes mediales centrales donde se insertan los ligamentos, donde la artroscopía es importantísima. Bastante importante la artroscopía también en estos casos.
Y todo ese reto y seguir avanzando y seguir aprendiendo. Felicitaciones a todo el equipo, pues, ¿no? Y mi aporte. Y seguimos aprendiendo. Bueno, se acabó, ¿no? Seguiremos en contacto. Sí, gracias. Bueno, realmente la exposición muy buena. Me gusta porque de alguna manera también los aportes y las lecturas que hay acerca de esto están dando otra visión a la fractura del platillo tibial. Yo quiero comentarles algo. Yo he vivido una etapa bastante, de repente, un tantito difícil en la práctica de la especialidad. No teníamos nosotros en ese tiempo la tecnología que hay ahora. De tal manera que cuando nosotros estábamos frente a una fractura del platillo tibial, ni hablar. Si era la que en ese momento Schasker, porque seguíamos de alguna manera la clasificación de Schasker, y ya no teníamos. También estas eran de alta energía, teníamos que movernos los dedos y los labios porque realmente sabíamos de que estábamos frente a un problema bastante serio. Y era bastante serio, de tal manera que teníamos que dominar bien las imágenes radiográficas que en esos momentos, como ustedes lo dicen, se presentaba solamente en dos planos. Teníamos que saber exactamente cómo deberíamos de tomar las radiografías simples, con la inclinación suficiente, cómo medir y saber de que hay un movimiento que se necesita actuar sobre eso. Entonces, y de que las complicaciones que se nos venían eran las infecciones, que generalmente estaba en relación a la edad del paciente, al tiempo que demorábamos en la cirugía, porque lo hacíamos con un tiempo bastante también prolongado, a las características de los trazos de fractura, la cantidad de fragmentos, el compromiso de las partes blandas, en fin, a una serie de factores. Y también en esos momentos que se estaba empezando y empezábamos a ver las trombosis venosas profundas, como ustedes saben muy bien, de que casi se empezó con la cirugía de rodilla. Es decir, no es que se empezó, sino uno empezó a darse cuenta de que ahí había problemas, algo ocurría. Así como también los aflojamientos que hemos tenido, las pérdidas de las reducciones, un tornillo de repente mal puesto, un implante mal situado. No estudiábamos bien las características mismas del paciente, osteoporosis, en fin, de tal manera de que sí hemos pasado nosotros por algunas etapas difíciles que los estudios que han habido y que contribuyen definitivamente a esto, hacen de que uno ahora, con esta clasificación de Schasker y Fury, entonces uno pueda tener la opción de hacer una buena planificación como se debe hacer en todo tipo de cirugía. Entonces, esta clasificación nos abre la expectativa de poder saber cuál es el mejor abordaje que debemos utilizar. Y para eso, tú lo has dicho, ya se ha revisado algunos abordajes. Y no solamente eso, sino la sugerencia de qué tipo de implante podríamos utilizar para tener una buena reducción, que es el objetivo. Una buena reducción, una reducción que nos muestre estabilidad, tanto en la parte lateral y medial del platillo, así como también restituir todo lo que signifique el hundimiento. Entonces, estas cosas definitivamente son un gran aporte para lo que ahora nosotros debemos enfrentar.
Es más, si nosotros tenemos la colaboración de se puede decir, de un buen arco en C y de un buen artroscopista o saber manejar la parte artroscópica, definitivamente creo que podemos ofrecerle otro panorama al paciente. La cuestión de la rehabilitación es un aspecto bastante importante también, pero creo de que los conceptos que se están manejando ahora en cuanto a las investigaciones, me parece que es un gran aporte. Y como dice el periodista, nada está dicho todavía. Hay bastante por investigar, pero creo de que a lo que antes hacíamos y que teníamos que mordernos los dedos y desesperarnos porque sabíamos a qué enfrentarnos, ahora ya tenemos más claridad, como dice, tenemos menos miedo de enfrentarnos con este tipo de problemas. Así que yo realmente felicito este tipo de aportes, este tipo de lecturas, este tipo de revisiones que están haciendo. Muy bien, Ismael, te felicito. Una muy buena exposición para aclarar algunos puntos. Te felicito. Bueno, un saludo a todos y me voy a retirar. Discúlpeme, tengo algunas cosas por hacer. Seguimos en contacto. Hasta luego, gracias. Gracias, doctores. Sí, buenos días, me permite. Bueno, como decía el doctor Rodríguez, con los tiempos que estamos viviendo ahora de tecnológicos, de tanto avance tecnológico, incluso por el aspecto médico-legal, tenemos que ponernos a la par, ¿no? Tenemos muchas herramientas tecnológicas que nos permiten ya clasificar mejor este tipo de fracturas, analizar muy bien estos trazos fracturarios. Es impensado, creo yo, de abordar una fractura de platillos tibiales sin tener a la mano una tomografía. Lamentablemente, muchas veces en nuestra realidad que vivimos en el hospital, a veces se hace esquiva esta tomografía. Pero instarles a ustedes, sobre todo que están, bueno, que estamos empezando, siempre tratar de pedir esta tomografía, porque es de suma importancia para la planificación operatoria. Como ustedes ya han dicho anteriormente, antes se manejaba simplemente con una radiografía simple que nos daba una vista en 2D, pero muchas veces habían fallas en el tratamiento o no se elegía muy bien el tratamiento. Todo esto ha tenido una evolución, ¿no? Desde hace muchos años, incluso en cuestión de abordajes, las fracturas de platillo tibial complejas las abordaban con incisión medial o Mercedes, que se llamaba, teniendo muchas complicaciones en cuanto a necrosis de la piel. Luego se evolucionó un poco más y se pasaron al doble abordaje, posteromedial, anterolateral. Mejoró la cosa, pero había todavía un porcentaje de estos trazos fracturarios que estas placas anteriores se quedaban cortas o eran insuficientes muchas veces para fijar fragmentos posteriores que incluso no se habían visto en las radiografías simples. Entonces, al ver todo esto, pues es que se han comenzado a crear estas nuevas clasificaciones tomográficas para mejorar el abordaje de todas estas fracturas. Entonces, yo creo que como regla general, a toda fractura de platillos tibiales, así nos parezca, yo creo que un Chasker 2, un Chasker 3, creo que debería estar acompañada de una tomografía. Instar también en el abordaje posterior, ahora pues abordaje anteriores, el abordaje posterior, hay que estar muy bien capacitándonos en esto, leyendo, estudiando, como siempre les digo, ver la diferencia de los abordajes posteriores, cuál es un poco más peligroso, el posterolateral es un poco más complejo, hay que estar muy bien familiarizados con la anatomía, con el aspecto vascular a este nivel,
Ismael mencionó algo muy importante: si es que abordamos a nivel posterolateral, tratar de elegir una placa corta, porque si no vamos a poder dañar este paquete. Bueno, Ismael, te felicito, has dado unos puntos muy importantes. No sé si es que alguien más va a vertir su opinión. Gracias, doctor. Ismael, ¿me permites? Claro, doctor. Muy bien. Bueno, primero felicitarte porque me pareció muy, muy interesante tu presentación. Es un tema que realmente es muy interesante, es algo que está muy de moda. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de participar junto con Mauricio en una reunión que hizo la Sociedad Peruana sobre precisamente las fracturas de platillo tibial. Y es sumamente interesante para que nos hemos tenido la oportunidad de conversar con Mauricio sobre esta clasificación. Es todo el tiempo que llevó en hacerla, ¿no? No fue algo tan sencillo, pero obviamente el punto de partida fue algunos problemas, como señalaba muy bien Michelle, en que la radiografía muchas de las veces no ayudaba para hacer un buen planning operatorio, y entonces uno se encontraba frente a veces a lesiones que radiológicamente nos parecían de una manera, y que cuando uno estaba operando, pues definitivamente cambiaba el panorama, y a veces habían trazos posteriores que se superponían. Entonces, de ahí la importancia de la clasificación tomográfica de Chasker y Caffury, ¿no? Es algo que debemos tratar de ver, y como sabemos, cada vez la tendencia es que en las fracturas articulares debemos siempre tener a la mano una tomografía, una imagen tomográfica que nos haga un buen planning en 3 dimensiones, ¿no? Ahora, el tema de usar la artroscopía como medio para poder hacer las reducciones de las fracturas de platillo tibial, realmente yo estuve haciendo una revisión y solamente tienen muy pocas indicaciones, sobre todo aquellas donde hay un hundimiento central, ¿sí? Que son las de Chasker 3, que podía ayudarnos un poco la artroscopía para poder hacer el levantamiento del platillo. Pero definitivamente en los otros tipos de Chasker, pues es más, la gente que tiene mucha experticia haciendo este tipo de cirugías no la usa mucho la artroscopía, porque pues digamos, es básicamente el platillo tibial está muy abierto, y entonces más bien lo que se está sugiriendo ahora, y es algo muy, muy importante, es hacer el planning para ver cuando uno hace un abordaje posterior, o si de repente ya ahora solamente haciendo un abordaje posterolateral o posteromedial nos ayuda para poder tomar a veces esos fragmentos posteriores cizallantes, ¿no? Y que en ocasiones uno puede incluso, algunos reportes que ahora están, y es el tema de las placas en anillo, ¿no? Que incluso a veces se puede usar solo unas placas simples como la tercio de caña, que nos permiten hacer un anillo, un aro de contención, sobre todo para esas fracturas con bastante desplazamiento en la zona posterior, y que no se necesita abordar ampliamente, sino que se moldean estas placas tercio de caña y que nos permiten fijar con un tornillo en la zona medial y en otra en la zona lateral, y es suficiente para generarle una contención de estas fracturas de trazo cizallante en la parte posterior cuando son amplias, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, y excelente la presentación. Gracias, doctor.
Muy bien, Ismael. Felicitaciones.